Hace 2 semanas publiqué en este canal el video sobre Marcelo Gullo, el filósofo argentino que pulverizó la leyenda negra. La semana pasada continuamos con Juan Miguel Zunzunegui, el historiador mexicano que pulverizó la leyenda negra desde dentro. Y hoy seguimos la serie sobre hispanistas contemporáneos con una figura imprescindible, la voz que probablemente ha cambiado más la conversación pública sobre la hispanidad en España durante los últimos 10 años. Una voz necesaria por muchas razones. Por su rigor académico, valentía intelectual, su capacidad de llevar el debate desde los círculos universitarios hasta el gran público lector. Y porque es la primera mujer de esta serie, su nombre es María Elvira Roca Barea. Hoy quiero contarte quién es, qué ha escrito, por qué importa y por qué su obra es probablemente la introducción más accesible para cualquier persona que quiera empezar a entender lo que realmente fue la leyenda negra. María Elvira Roca Barea nació en 1966 en El Borjé, una pequeña localidad de la provincia de Málaga, en Andalucía. Su origen es importante, es andaluza de pueblo. No es académica de élite urbana. Es hija de la España rural profunda, y desde esa raíz construyó una de las trayectorias intelectuales más relevantes del hispanismo contemporáneo. Su formación académica es seria y específica. Estudió filología clásica y filología hispánica en la Universidad de Málaga. En 1995 obtuvo el doctorado en literatura medieval, con una tesis sobre el Tratado Medieval de Retórica ad notitiam artis predicandae. Cursó estudios complementarios en la Universidad Francois Rabelais de Tours, en Francia, en lengua y literatura francesa, retórica y paleografía. En 1999 completó su licenciatura en filología hispánica, es decir, doble titulación filológica, más doctorado, más estudios en universidades francesas. Su carrera profesional combina 2 dimensiones. Por un lado, ha enseñado en universidades estadounidenses y europeas. Por otro, y esto es fundamental para entender su perspectiva, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a alfabetizar adolescentes. En la enseñanza pública española, como profesora de instituto, no es académica de Torre de Marfil. Es maestra que conoce de primera mano cómo se enseña la historia de España a los jóvenes en las aulas, y ha visto durante décadas cómo se enseña con vergüenza lo que debería enseñarse con orgullo. Esa experiencia directa marca toda su obra, y conviene reconocer algo importante antes de seguir. La obra de Roca Barea ha generado polémica académica significativa. Algunos historiadores, como el hispanista Richard Elian Kagan o el historiador Juan Ian Gelabert, le han criticado por exagerar ciertas tesis, por mezclar épocas distantes, por dar excesiva importancia a la hispanofobia en el periodo postfranquista. Esas críticas son legítimas y conviene reconocerlas. Roca Barea no es historiadora académica tradicional, es filóloga y ensayista. Su valor no está principalmente en la investigación archivística novedosa, sino en la capacidad de articular conceptualmente un fenómeno cultural inmenso. Pero su obra ha cambiado la conversación pública española sobre la hispanidad como ninguna otra. Y eso es mérito que ningún crítico académico le quita. Vamos a sus libros, porque son la mejor manera de entender su pensamiento. Su primera obra clave, y probablemente la más importante de toda su producción, es Imperiofobia y Leyenda Negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, publicada por Ediciones Ciruela en 2016. El libro ha sido un éxito editorial extraordinario, con más de 200.000 ejemplares vendidos en sus distintas ediciones y ha recibido reconocimiento institucional importante. En 2018 fue galardonada con la Medalla de Andalucía y la Medalla de Honor de San Telmo, y con el premio Los Libreros Recomiendan, otorgado por el Gremio de Librero. En 2019 recibió el Premio Héroes Olvidados de la Fundación Blas de Leso. En 2022, el Premio 1812 del Club Liberal de Cádiz y el Premio Bernardo de Gálvez. La tesis central del libro es contundente y conceptualmente original. Roca Barea propone la categoría de imperiofobia como fenómeno sociológico universal. Su argumento es que todos los grandes imperios de la historia han generado, junto al poder, una propaganda hostil específica producida por aquellos a quienes los imperios ofenden. Y esa propaganda hostil
sigue patrones repetidos. Roma generó imperiofobia contra los romanos. La Rusia imperial generó imperiofobia. Los Estados Unidos contemporáneos generan imperiofobia. Y el Imperio español generó la suya, conocida como leyenda negra. Es decir, la leyenda negra no es fenómeno único ni excepcional contra España. Es un caso particular de un patrón universal. Y entender esto es fundamental para desmontar el discurso. Si la leyenda negra fuera respuesta a abusos reales y excepcionales de España, sería razonable. Pero si todos los imperios generan propaganda hostil similar, entonces la leyenda negra es función estructural del poder imperial, no descripción objetiva de comportamientos. Roca Barea analiza cómo se construyó concretamente la leyenda negra española. Identifica varios actores fundamentales. Primero, los enemigos directos del Imperio español. La Inglaterra protestante, los Países Bajos durante la Guerra de los 80 años e Italia bajo dominio francés. Segundo, los disidentes internos. Algunos conversos, algunos descontentos. Tercero, y aquí está lo más original, los propios españoles intelectuales que internalizaron la propaganda extranjera, lo que ella llama, en su segundo libro, Fracasología, la tendencia de las élites españolas a mirarse con vergüenza propia. Y conviene mencionar algo importante. El libro dedica un capítulo entero a la Inquisición española, que es probablemente una de las contribuciones académicas más sólidas de su obra. Roca Barea demuestra con datos comparativos que la Inquisición española mató y torturó significativamente menos que las inquisiciones de otros países católicos como la Inquisición romana y mucho menos que las casas de brujas protestantes en Alemania, Suiza, Escocia o Inglaterra. La cifra de víctimas durante los aproximadamente 3 siglos y medio de actuación de la Inquisición española se estima entre 3.000 y 5.000 personas. La Casa de Brujas en Alemania protestante asesinó alrededor de 25.000 mujeres en solo 100 años. La Inquisición española fue además garantista, con derecho a defensa y procedimientos reglados. La Casa de Brujas protestante no tenía derecho a defensa. Eso es objetivamente verificable y desmonta uno de los mitos más arraigados de la leyenda negra. Su segunda obra fundamental es Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días, publicada por Espasa en 2019. Recibió el Premio Espasa de Ensayo 2019. Es la continuación lógica de Empiriofobia y Leyenda Negra. Si el primer libro explicaba qué fenómeno histórico era la leyenda negra y cómo y por qué había surgido desde fuera de España, Fracasología explica por qué los tópicos de la hispanofobia se asumieron dentro de España y se afianzaron con el tiempo. Es decir, no se basta con saber que la leyenda negra fue construcción propagandística externa. Conviene también entender por qué las propias élites españolas la aceptaron como descripción de sí mismas. Roca Barea identifica el punto de inflexión en el siglo XVIII, con los llamados afrancesados, las élites ilustradas españolas que admiraban a Francia, que consideraban a su propio país atrasado y decadente, que veían la modernización española como necesidad de europeizarse, abandonando lo propio. Esa actitud se intensificó con las guerras napoleónicas, con la pérdida del imperio, con el siglo XIX de regeneracionistas que veían a España como fracaso permanente, con la generación del 98 que diagnosticó el problema de España como inferioridad estructural. Y llega hasta hoy, según Roca Barea, en buena parte de la élite mediática, política y académica española, que sigue pensando que España es nación moralmente inferior a sus vecinos europeos. Es decir, 2 siglos y medio de élites avergonzadas de su propio país. Eso es lo que ella llama fracasología. Y eso es lo que ha producido, según su tesis, el debilitamiento estructural del Estado español y la cadena de resentimiento que afecta también a Hispanoamérica. Su tercera obra principal es Las Brujas y el Inquisidor, publicada por Espasa en 2023. Es su primera novela, y recibió el Premio Primavera de Novela 2023. Aborda el caso real de las brujas de Zugarramurdi en Navarra en 1609, y centra el relato en la figura histórica del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, enviado por la Inquisición a investigar los supuestos casos de brujería. Lo que Roca Barea hace con esta novela es desmontar el mito del inquisidor cruel. Salazar fue racionalista, escéptico
riguroso, investigó con sentido común y concluyó que la mayoría de las acusaciones eran falsas. Su informe llevó a la Inquisición a abandonar la persecución sistemática de brujería en España. Mientras tanto, en Francia y en los países protestantes, la caza de brujas siguió durante más de un siglo. Roca Barea reivindica a Salazar como pionero del racionalismo y como prueba viva de que la Inquisición española fue más garantista que la imagen mítica que nos enseñaron, y tiene también obras académicas previas menos conocidas. Su edición crítica del Tratado Medieval Ad Notitiam Artis Predicandi, de 1997, la traducción del clásico georgiano El Caballero de la Piel de Tigre, de Sota Rustaveli, publicada por la Universidad de Málaga en 2003, la edición del Tratado Militar de Frontino, publicada por el CSIC en 2010, y un libro de relatos titulado 6 relatos ejemplares. 6, es decir, antes de ser la hispanista mediática, era ya filóloga seria con producción académica reconocida. Pero vamos a las tesis centrales de Roca Barea, porque resumen toda su obra, y son lo más importante. Primera tesis: la leyenda negra es un caso particular de un patrón universal, llamado imperiofobia. No es excepcional contra España. Todos los grandes imperios generan propaganda hostil similar. Roma, Rusia, Estados Unidos y España. Reconocer esto desmonta el discurso de excepcionalidad maligna española. Segunda tesis: la Inquisición española fue garantista y mató significativamente menos que otras instituciones similares de su época. Comparada con las casas de brujas protestantes en Alemania, Suiza, Escocia e Inglaterra, fue una institución más razonable y limitada. Aunque esto no la justifica, hacer esta comparación es honesta con sus pares para entender el contexto real. Tercera tesis: el Imperio Español fue el primer experimento global de integración multicultural y multilingüe a escala planetaria. Construyó universidades, hospitales, catedrales, ciudades y leyes para los pueblos americanos. Hizo cosas que ningún otro imperio de su época hizo, y eso debería celebrarse, no avergonzarse. Cuarta tesis: la hispanofobia interna española es un fenómeno desarrollado desde el siglo XVIII por las élites afrancesadas, que aún persiste en nuestros días. La fracasología es una enfermedad mental nacional que internaliza la propaganda extranjera contra el propio país, debilitando estructuralmente al Estado español y por extensión a toda Hispanoamérica. Quinta tesis: la hispanofobia se extendió a Hispanoamérica y debilitó a los estados surgidos tras la disolución del imperio. Esta es probablemente la tesis más importante para la audiencia hispanoamericana del canal. Roca Barea explica que las repúblicas independientes hispanoamericanas heredaron en gran parte la fracasología española. Por eso, ninguna logró consolidar plenamente. Por eso vivieron y viven con vergüenza de su propio pasado hispano. Por eso permitieron que Estados Unidos las subordinara culturalmente durante 200 años. Es la misma observación que hace Marcelo Gullo desde Argentina y Juan Miguel Zunzunegui desde México, pero articulada con vocabulario propio y desde la perspectiva española peninsular. Conviene preguntarse por qué Roca Barea importa tanto. ¿Por qué su voz tiene peso específico? Y la respuesta es múltiple. Primera, porque escribe desde España. Es la voz peninsular en la serie, complementa la argentina de Gullo y la mexicana de Zunzunegui. La tetralogía hispana se construye con autores de distintas geografías, donde cada uno aporta perspectiva propia. Roca Barea aporta la mirada desde el centro del antiguo imperio. Segunda, porque es mujer. La serie hasta ahora ha sido masculina, y conviene mostrar que el hispanismo contemporáneo no es club masculino. Hay muchas voces femeninas importantes en el debate, y Roca Barea es probablemente la más mediática. Tercera, porque es filóloga, no historiadora académica. Eso significa que sus libros son accesibles, y que están escritos para el gran público lector, no solo para especialistas. Roca Barea es la mejor puerta de entrada para alguien que quiere empezar a entender el debate sobre la leyenda negra, sin tener formación universitaria previa en historia. Cuarta, porque es valiente.
Su obra ha sido atacada con saña por sectores del periodismo español, por algunos historiadores académicos y por la corrección política dominante. Y ella ha respondido con argumentos, con datos y con artículos en El Mundo donde defiende públicamente sus tesis. No se ha amedrentado. Quinta, porque su contribución conceptual es original. La categoría de imperiofobia es aporte propio que enriquece el debate académico. La fracasología es diagnóstico cultural propio que nadie había articulado con esa claridad. Eso es trabajo intelectual creativo, no solo divulgación de ideas ajenas. Por eso este canal le dedica un video, porque su voz es probablemente la más necesaria para España actualmente, y porque su obra ha llegado también a Hispanoamérica con impacto real. He visto comentarios en este canal de mexicanos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, peruanos que han descubierto el hispanismo precisamente leyendo Imperiofobia y Leyenda Negra. Es la puerta de entrada más amplia al debate contemporáneo. Si quieres empezar a leer a María Elvira Roca Barea, te recomiendo este orden. Empieza por Imperiofobia y Leyenda Negra. Es accesible, contundente y establece toda la tesis central. Después, Fracasología para entender por qué España y por extensión Hispanoamérica acabaron internalizando la leyenda negra como descripción de sí mismas. Y si te interesa la novela histórica, Las Brujas y El Inquisidor te permite acercarte a la figura del inquisidor Alonso de Salazar. Sus libros están disponibles en todas las librerías de España y Hispanoamérica. Las ediciones Ciruela y Espasa los distribuyen ampliamente. Cuestan menos que una cena y pueden cambiar la forma en que ves la historia común que compartes con 500 millones de personas. Marcelo Gullo desde Argentina, Juan Miguel Zunzunegui desde México, María Elvira Roca Barea desde España, Henry Kamen, británico nacionalizado español, César Pérez Guevara desde Venezuela, Pedro Insúa desde Galicia, Iván Vélez desde España. Una corriente intelectual que se extiende por todo el mundo hispánico y que durante los últimos años ha venido construyendo el aparato argumental necesario para desmontar la leyenda negra con rigor académico, divulgación accesible y batalla cultural sostenida. La historia que acabas de escuchar no está en los libros de texto, no porque no sea verdad, sino porque hay versiones de la historia que son más cómodas que otras, versiones que simplifican, que recortan, que eliminan todo lo que no encaja en el relato que alguien decidió que debías creer. Este canal existe para lo contrario, para contarte lo que pasó de verdad, con sus grandezas y con sus sombras, con todo lo que nos une y con todo lo que todavía no hemos terminado de entender. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha sorprendido algo que no esperabas, o si simplemente sientes que hay más que descubrir, ya sabes dónde estás. Ecuador Hispánico, porque nuestra historia merece ser contada entera.